En Historia y Geografía continuaremos aprendiendo sobre la colonia. Recordemos que la colonia es el periodo posterior a la conquista. Recuerden que los españoles llegaron a conquistar América y luego de que ya hicieron la conquista, comenzó el periodo de la colonia, que es cuando los españoles comienzan a asentarse o a establecerse en América. Y ahí es donde se produjeron los cambios más profundos que tienen que ver con la política, los cambios sociales y los cambios económicos. A continuación vamos a hablar acerca de la Iglesia Católica en la colonia. La religión católica fue la única religión permitida en América, ya que los reyes españoles eran de esta religión. Por eso esta religión y por lo tanto la Iglesia Católica estaba encargada de todas las normas del comportamiento de los habitantes de América, así como la celebración de festividades religiosas y llevar los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. La Iglesia Católica en ese tiempo era denominada como Iglesia docente. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia se encargaba de educar a los habitantes de América, así como también evangelizar, que quiere decir profetizar acerca de la fe católica a los habitantes de América. Continuamos con el monopolio comercial. Monopolio comercial quiere decir que los habitantes americanos solo podían comercializar con España a través de la casa de contratación, que es la que estaba a cargo. Este monopolio tenía variadas desventajas, como por ejemplo que los americanos pagaban altos precios a través de los impuestos al comercializar con España. También eran atacados por piratas y corsarios, por lo tanto su mercancía que debía llegar a América se demoraba meses y quizás años en llegar. Por lo tanto, con todas estas desventajas comenzó a existir el contrabando, que es cuando las personas comenzaban a comercializar con otros países sin permiso de la corona española. Las actividades económicas eran la ganadería, la agricultura, la minería, la industria y el comercio. Algunos productos que venían desde España eran el mercurio, la sal, la pimienta, juegos de naipe, pólvora, telas, entre otros. Y productos de América a España eran los metales preciosos, el azúcar, el café, el cacao, el tomate, la papa y el maíz. Dentro de los grupos sociales, que es otra de las características que estamos viendo de la colonia, había una jerarquía muy enfatizada, que comenzaba desde la cima con la aristocracia, que es la que pertenecían los virreyes, gobernadores, presidentes, oidores, obispos, curas importantes y comerciantes de la corona. Continuaba con los criollos, que eran descendientes de Europa nacidos en América. Por largo tiempo no pudieron acceder a cargos públicos de importancia. Muchos de ellos amasaron importantes fortunas. Continuamos con los mestizos, que eran una mezcla de diferentes razas. A pesar de ser libres, sus derechos eran mínimos. Siguen los indígenas, que fueron objeto de evangelización y entregados como mano de obra forzada por medio de la encomienda. Y personas de origen africano que llegaron a América como esclavos en condición que traspasaron a sus descendientes. Ahí hay una mezcla, ¿cierto? Una foto de personas que son mestizas. El mestizo es quien nace de padre y madre de distinta raza. El término suele utilizarse para nombrar al individuo nacido de un hombre blanco y una indígena, y sin embargo también implica lo cultural de las etnias. Aquí hay diferentes tipos de mestizajes. Tenemos al indígena, que se mezcla con la raza negra y da un mestizaje, lo que se llama sambo. Está el indígena cuando se mezcla con el blanco, ¿ya? Como resultado da lo que se llama mestizo. Está la raza blanca con la raza negra, que da como resultado mulato. Aquí hay una pequeña actividad, la que podemos utilizar lo anterior. Cuando lo blanco se mezcla con el indígena, recordemos,
lo blanco se mezcla con el indígena, el resultado es mestizo, por lo tanto la primera sería mestizo. La segunda, la persona ahí es una persona de raza negra, la de al lado sería español y da como resultado mulato. La última, una persona negra, indígena, mezclado con una persona de raza negra, da como resultado, miremos acá, indígena, raza negra, da como resultado la raza Sambo. Y ahí iría al final. Veremos las guías ahora del 31 al 4 de septiembre. En este ítem, ustedes lo que tienen que hacer es leer con mucha atención este texto y responder las siguientes preguntas. En la clase de Zoom, si ustedes responden una de esas preguntas, podrán ganarse 5 puntos, perdón. La primera pregunta es, según tu pensamiento, ¿por qué los conquistadores españoles aceptaron a los indígenas como personas que tenían alma? Recuerden, ¿de qué religión eran los españoles? ¿Cuál es el pensamiento de esa religión? Y ahora, después de eso, ustedes me dicen por qué creen ustedes que ellos pensaron que los habitantes de América o los indígenas tenían alma, según la religión católica que ellos profesaban. Letra B. ¿Cuáles fueron los principales impactos de la Iglesia en la educación de los indígenas? Impacto se refiere a qué es lo que ellos le enseñaban, qué es lo que los indígenas aprendían acerca de la religión católica. La letra C. ¿Cuántas veces recibía la enseñanza religiosa los niños y los adultos? Esta respuesta se encuentra en el texto explícitamente. Sale cada vez que los adultos tenían clases y cada vez que los niños tenían clases. La letra D. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la intención de evangelizar a los habitantes americanos conquistados? ¿Qué opinas tú que los españoles quisieran evangelizar a todos los habitantes americanos conquistados? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? La número 2, hay que analizar la tabla que está a continuación acerca del monopolio comercial. Lo tienen que leer. Primero, el monopolio comercial tenía ciertas características en el siglo XVII y en el siglo XVIII, que es la columna que está al lado, tenía otras características. Lo leen y responden. Menciona 3 productos que se comercializaban desde España y 3 desde América a España y 3 desde España a América. Esto lo pueden ver acá, en esta tabla. Ahí lo pueden sacar esa respuesta. La letra B. Explica con tus palabras lo que significa monopolio comercial, según lo que entendiste que está en el video y según esta tabla, qué es lo que entiendes tú por monopolio comercial. La letra C. ¿Cuál era el principal medio de transporte que utilizaban los productos de América a América y España? ¿Y por qué crees tú que la corona debía decidir lo que debía producirse en América? La número 4, tenemos que observar la imagen y responder las preguntas. ¿Para quiénes trabajaban los indígenas en los lavaderos de oro? B. ¿Qué obligaciones tenían los indígenas con los españoles bajo el sistema de encomienda a los cuales fueron obligados en el periodo colonial? La C. De la observación de la ilustración describe el trabajo que desarrollaron los indígenas en los lavaderos de oro. Todo esto a partir de la observación de la imagen. Y la letra B, tenemos que recordar lo que significaba el sistema de encomienda. Si no se acuerdan, pueden revisar en los videos anteriores, que ahí está la descripción. La número 5, observa también esta ilustración, que es acerca de la explotación de la caña de azúcar en Cuba, y responde las preguntas. En la letra A, según lo que has observado, describe cómo te imaginas que sería trabajar en la extracción del mineral de la plata. Para eso tienen que fijarse cómo estaban trabajando estas personas que están ahí en la mina, cuáles son las condiciones que ellas trabajaban y cómo se sentirían ustedes al trabajar ahí. La letra B, ¿por qué a la corona española le interesaba que se exportaran grandes cantidades de plata del mineral de Potosí?
porque creen ustedes que la corona quería que le trajeran muchos de esos minerales de plata. ¿Cuál era la razón? La número 5, observa la ilustración. Ya, vamos a la guía ahora del 7 al 11 de septiembre. Acá tienen que completar este gráfico, ¿ya? Este esquema que es de la combinación de las diferentes razas. Este lo pueden encontrar en la parte del video que está al principio, donde hablaba del mestizaje. En la número 2, a continuación se presenta un texto acerca del mestizaje, lo leen y responden las preguntas. Menciona las principales características del mestizaje en América Hispana. ¿Qué opinas con respecto al proceso de mestizaje que se dio en la América Hispana? ¿Cambiarías algo? ¿Por qué? Aquí le pregunto a ustedes cuál es su opinión acerca de lo que ocurrió en el proceso del mestizaje, que era la combinación de diferentes razas. Recuerden que primero en América había solamente la raza indígena. Luego empezaron a llegar los españoles y empezaron a mezclarse con los indígenas, pero piensen que los españoles tenían el poder. Por lo tanto, piensen también en cómo fueron ese tipo de relaciones entre los españoles y los americanos. Si acaso fue con consentimiento, sin consentimiento, ¿ya? Etcétera. La número 3, completa la pirámide social que se presenta a continuación. Acá ustedes tienen que escribir la descripción de cada una de las partes de la pirámide de la jerarquía social de la colonia, que está en la parte del principio también del video. ¿Ya? Salía también un tipo de escalera en donde estaban todos los grupos sociales, empezaba por la aristocracia, ¿ya? Y después iba bajando hasta llegar a los africanos. Escribe la descripción de cada una y al lado los nombres. La letra A responden: ¿crees que la jerarquía social representada en la pirámide continúa en la actualidad? Ustedes tienen que responder ahí si creen que esa jerarquía que se producía ahí, los grupos sociales, continúa en la actualidad. ¿Siguen habiendo acaso los mismos grupos sociales? Y me responden ahí. Número 4. Completa la tabla que se presenta a continuación. En la primera parte de la tabla escriben los grupos sociales que continúan en la actualidad, y al lado, en la parte de al lado, donde dice clases sociales en la actualidad, me escriben el nombre que se le coloca ahora a esos grupos que habitaban en la época colonial. Y la última pregunta: a tu juicio, ¿qué elementos permanecen en relación a la estructuración de los grupos sociales de la sociedad colonial y en la sociedad actual, y qué elementos cambian? En esta parte tienen que ustedes pensar cuáles son los grupos sociales que continúan en la actualidad y cuáles son los que cambian. Si ustedes responden esta pregunta en las clases de Zoom, se ganarán 2 puntos. Y con esto terminamos el video de historia. Ojalá que les vaya muy bien. Saludos.